Muy bien. ¿Estáis listas para ¡tanana! Los melancólicos? Vamos ahora al temperamento melancólico. Los melancólicos están en la parte derecha abajo del diagrama, inferior derecho. Ojo a esa frase. El melancólico es aquel que afirma hacia adentro. El colérico afirma hacia afuera. El melancólico afirma, pero hacia adentro. El melancólico típico, y aquí recordamos porque tenemos otros dos aportes. El melancólico típico es resistencia y no es tristeza. A ver, el nombre, el título, ¿no? Melancólico puede, bueno, generar confusión, porque la melancolía va directamente, ¿no? Cuando uno piensa en melancólico, directamente se asocia, ¿no? a tristeza, a un estado prostrado, un estado de queja, pero los melancólicos no están destinados a eso. De hecho, no puede ser así, porque cuando hablamos de temperamentos, recordamos que no estamos hablando de cualidades negativas o positivas, sino que el temperamento de por sí no es ni positivo ni negativo, es lo que es. Entonces, solo por eso no puede ser que el melancólico esté destinado a la tristeza o a esa prostración o esas características negativas. Entonces, si tú eres melancólica, no te etiquetes. No es tu destino, no es un peso. La tristeza no es un peso para ti solo porque eres melancólica. ¿Sí? Ok, recordamos los aspectos. ¿Cuál es el tiempo de reacción de un melancólico? Lento, o sea, delante de un impacto, delante de una noticia, delante de una ofensa, su respuesta es lenta, la reacción es lenta, como también sucede con los flemáticos. ¿Y cuál es el tiempo de permanencia? O sea, ¿cuánto tiempo tarda para que un melancólico vuelva a su estado natural? Pues eso también tarda. No es que es lento, sino que tarda. El melancólico tarda mucho más que el colérico en volver a su estado basal, a su estado natural, porque es tierra, ¿no? Se queda con la marca por mucho tiempo. Ahí, como hemos hecho con el fuego, yo te traje aquí un bolsito lleno de tierra y vuelvo a invitarte que tú también, a cada temperamento, que tengas la experiencia bruta con el elemento, que tengas el elemento delante tuyo y que le pongas mano, que le eches ojo, que lo sientas. Entonces, cuando hablamos del tiempo de permanencia del melancólico, se trata de eso. Si yo meto el dedo aquí, mira eso, se queda. ¿No? De hecho, quizás aquí con un poco de aire o agua es más fácil que eso vuelva a su estado natural. Pero de por sí, solo por la tierra va a tardar hasta que ella vuelva a estar otra vez, ¿no? En su forma natural. De eso se trata con la tierra. Y vamos a ver más ejemplos. ¿Cómo es el melancólico en la fiesta? Pues bueno, el melancólico es retraído, no tiene la necesidad de expandir para nada, no tiene la necesidad de liderazgo o de llegar contando un chiste, pero a ver, aquí hay que hacer un matiz. Esto también puede depender de la cultura. Hay culturas que son más expansivas por naturaleza, que son más calientes por naturaleza. Entonces, un melancólico con una cultura así va a ser más natural para esa persona hacerlo, o quizás por influencia de su familia, o quizás por lo que desarrolló a lo largo de su personalidad. Pero en general, cuando hablamos del, ¿no? el estado más puro de la tierra, del elemento, no tiene esa necesidad. Llega al ambiente y llega y está, y todo bien.
No, no necesita hablar, no necesita llamar la atención, no necesita expandir, ¿no? Esa frialdad que tiene, ¿no? En la parte fría da esa calidad de reposo. O sea, no existe la presencia de la expansión. Es de hecho todo lo contrario. Todo lo que es frío tiene la tendencia de reposo y contracción. Así que la persona melancólica tiene esa tendencia a no moverse mucho, a estar en ese estado más de reposo, parado. Es casi como un poco impasible, ¿no? Como un poco... El pasote es más el flemático, pero bueno, por ahí. Porque ella, diferente del agua, la tierra no necesita rellenar nada. Si hay un hueco vacío, ella no hace ese movimiento de ir ahí como hace el agua, ¿no? El agua, si tú la echas, ella va a rellenar todo. El aire lo mismo. El fuego expande para todos lados. La tierra no hace eso. No tiene esa necesidad de llenar huecos o cosas así. Entonces, le da esa sequedad, ese seco del melancólico, le da esa característica de no implicarse, de resistencia y también de marcaje, ¿no? El seco, y por eso, antes de entrar aquí, por eso se asocia muchas veces como personas tristes, por no implicarse, por no tener tanta, ¡ah!, ¿no? Explosión de emociones, explosión de entusiasmo, wow. Los, los melancólicos no tenemos esa necesidad, ¿no? De hecho, estamos mucho más, como tardamos en hacer el proceso, ¿no? Cuando recibimos la información del mundo, como tardamos en procesar todo eso, ya veréis más en detalle. Entonces, incluso más todavía que no tenemos esa necesidad de implicación o en ese impulso de implicación, sino que más bien de resistir. Yo quiero, voy a meter el dedo en la tierra, pero antes ella se me resiste. Hay una resistencia aquí. Y luego cuando yo lo hago, ella se queda marcada, pero es un marcado en ella, no hacia afuera, distinto del fuego. El fuego marca todo hacia afuera. Dentro suyo está en autocombustión. En la tierra no, la tierra se queda ella marcada. Es un matiz importante. El seco va también por el apetito irascible, o sea, el melancólico se inclina, desea los bienes arduos, difíciles, la justicia, la nobleza, la lealtad, las reglas, ¿no? Cualidades que son conceptos encarnados, el deseo de cosas que son de otro mundo, que son cosas superiores. Ahora imagínate una persona con esa inclinación, ¿no? Imagínate el melancólico, esa persona que quiere estas cosas difíciles, estos bienes, estas grandes conquistas. Eso aparece ¿no? Con una gran esperanza de su espíritu. Eso es lo que quieren, eso es lo primero para ella, es lo que les impulsiona, les emociona, eso es lo que hace con que sus vidas tengan algo de color. Pero por otro lado, esas personas, ¿no?, que quieren estas cosas difíciles, estos conceptos, no tienen la característica expansiva, no tienen el motor colérico ni la permanencia colérica. Entonces ahí es a donde ella se puede realmente poner un poco triste, porque le da la sensación de querer algo que no puede tener, pero eso no es así. Muchas veces puede haber una confusión con la simbología, porque no decimos, ¿no? Cuando se habla de querer las cosas, los bienes arduos, las cosas elevadas, las cosas superiores que están en el alto, ¿no? Cuando queremos hablar de estas cosas,
también decimos que son cosas profundas. En la naturaleza real de los deseos hay amplitud, pero también hay profundidad. Las cosas altas y las cosas profundas conservan en ellas la misma naturaleza simbólica. Son dos caras del mismo símbolo. Y ahí es donde el melancólico se puede alegrar, porque él sí puede lograr estas cosas, alcanzar eso que decimos muchas veces que está en el alto, pero en realidad también está en lo profundo, y de lo profundo el melancólico entiende muy bien, ¿no? Los monasterios se construyeron en la cumbre, pero también en los valles. Lo más noble está tanto en la cima de la montaña como también está dentro de la cueva. El corazón del ser humano es un símbolo de esa cueva. El mismo corazón es símbolo de esa cueva. Hay ventrículos profundos, aurículas, cosas ocultas, penetrantes, ¿no? La simbología de las cosas altas, las cosas nobles, está llena de símbolos melancólicos. Casi como si fuera ¿no? Para los que conocen un poco de hermetismo, sería el principio hermético de la correspondencia y también de la polaridad, cuando hablamos de ¿no? De estos dos lados del símbolo. Es correspondente, lo que está encima está abajo, y dos caras de una misma moneda, ¿no? Que es la polaridad. Entonces, lo que sí es complicado es que el melancólico no puede desear las cosas nobles, esas cosas altas, ¿no? Esas cosas profundas de una manera colérica. Eso no, porque entonces sí va a haber muchísima frustración, porque no hay naturaleza expansiva en los melancólicos. El melancólico es la manifestación, el verbo de la tierra misma, con la misma cualidad que una roca. Cuando aparece el melancólico, eso es lo que se ve, eso es lo que viene con el melancólico, tierra, roca. Y ya vemos lo que todo eso, lo que implica todo eso. Empezamos a ver ahora y es muy bello, porque ¿dónde construimos nuestras casas? ¿En el aire, en el fuego o en la roca? ¿Dónde buscamos los tesoros escondidos? ¿En la llama, en el agua o dentro de la tierra? ¿Qué usamos para derrotar los ejércitos enemigos? Elementos sólidos como la piedra, como tenemos la historia, ¿no? De David, que tiró esa piedra a Goliat, o le tiramos un balde de agua a nuestros enemigos. Les echamos fuego también, pero incluso ese fuego necesita una estructura sólida para que sea tirado hacia el enemigo. Entonces es evidente que la naturaleza melancólica es absolutamente profunda y buena. Entonces no puede haber tristeza por eso. Aparece con la presencia de una roca o de un terreno, de una tierra, donde plantamos las semillas que van a nutrir toda una población. Donde está plantada la semilla que va a germinar, va a florecer los eucaliptos que luego se van a convertir en papel, donde se va a escribir una gran obra que se va a quedar marcada en la historia del ser humano, en la tierra. Todo eso viene del suelo, viene de la tierra. Es símbolo de gestación, es símbolo de fecundación. Es muy femenina además. La tierra es uno de los elementos, es uno de los primeros elementos a aparecer después del agua. Tiene
característica de solidez, de consistencia, de profundidad. Guarda tesoros, guarda secretos, tienen mucha memoria. Entonces, en realidad, el melancólico tiene mucho que alegrarse, ¿no? En lugar de entrar ahí realmente en lo que es la palabra melancolía, ¿no? Eso no sería justo para un melancólico. Lo que sí es verdad es que necesitamos, no hablo necesitamos porque ahí estoy, pero el melancólico necesita más tiempo. Pensar, si yo quiero llegar al oro que está en una mina o en una cueva, ¿eso va a ser rápido? No, yo no puedo llegar al centro de la cueva, al corazón de una mina de la noche a la mañana. Eso va a ser un gran esfuerzo, un trabajo de persistencia, de constancia. Pero, por ejemplo, una vez que está hecho, se ha excavado un túnel, se va a quedar ahí por siglos y siglos y siglos. Ese ser humano no lo destruye. Cuando yo construyo una carretera, un túnel, una excavo una mina, ¿no? Entro en una mina, en una cueva, eso se queda. Ahí se queda. Tiene persistencia, tiene permanencia. Puedes contar con un melancólico. Esa es la característica maravillosa de un melancólico y es así tal cual. Las personas se tardan en adentrar en un melancólico, ¿no? Se tarda hace falta, los otros temperamentos tienen que tener esa paciencia y a la vez esa curiosidad para descubrir toda la riqueza que tiene dentro de un melancólico. Porque un melancólico se va a abrir o se va a exponer cuando, ya veréis más adelante, cuando siente que puede hacerlo, ¿no? Cuando hay espacio para hacerlo. Si no, él se queda a gusto con su riqueza ahí dentro mismo y a la vida. Pero las personas que han tenido el tiempo, la paciencia de excavar, de conocer, de adentrar en esas profundidades, encuentran cosas maravillosas, encuentran cosas, verdaderas joyas, verdaderos tesoros en esas personas, sobre todo si son personas que se han desarrollado, son personas que se han trabajado, que han evolucionado, que han hecho, que son conscientes y que están conectadas con su yo profundo, que han estudiado, pero sí que se necesita tiempo para hacer ese movimiento con un melancólico. Muy bien, ¿cuáles son los desafíos que tiene un melancólico? Bueno, un adulto, una adulta melancólica que sea inconsciente, que sea maleducado, inmadura, que no cultiva su yo profundo, que no cultiva el espíritu, ¿no? Que no desarrolla su alma, esa persona se bloquea, tiene características de bloqueo en uno o muchos aspectos de su vida, bloquea su desarrollo y entonces sí que manifiesta estados de melancolía y de tristeza. Imagínate, ¿no? Para entender eso un poco mejor, imagínate padres o personas de figuras de autoridad superiores, pero vamos a utilizar el ejemplo de los padres, que es más fácil. Padres melancólicos lidiando con hijos melancólicos. En esa dinámica puede aparecer una obsesión por el orden, por la estructura, porque eso tiene que estar hecho así, porque de eso está hecha la tierra y la piedra, de orden y estructura. Entonces, dentro de una organización, ¿no? Un superior que sea un melancólico inconsciente, él puede bloquear toda la expansividad. O si es un niño o una, no, una persona del equipo, puede bloquear lo que le anima a esa persona con tanta estructura. Y ahí hay un riesgo de que
tanto ese niño como la empresa o el negocio tengan como cualidades una contracción estructural, no expande, no va a ningún lado. Ese es un desafío, ¿no? Que el melancólico tiene. No hay espacio. Si no es consciente, no hay espacio para la aventura, para la expansión, la convivencia, la socialización. Y cuando llevamos eso a la relación amorosa, así como el colérico que quiere, ¿no? dar la propuesta, la idea, la solución, con el melancólico pasa eso con el orden. Sí, todos necesitamos orden. Se necesita un mínimo de estructura, ¿no? Un mínimo de previsibilidad en la vida. Se necesita un lugar para vivir, se necesita pagar las facturas, pero qué mierda de vida si todo es predecible, donde no hay lugar para la aventura, ¿no? Para los desafíos, para la expansión, la curiosidad, ¿no? El no tener que tener tanta estructura, tener todo tan controladito. La estructura es esa cualidad melancólica que se necesita. Pero si pensamos en una casa no solamente está hecha de piedra como la cueva. Una casa necesita todos los elementos cálidos como la madera, el vidrio, el elemento de vida, de música, de amor, de llanto. Hay un riesgo en el amor melancólico que es encerrar la relación en una estructura, como si el gran valor de la relación fuera la previsibilidad, fuera justamente esa estructura, y no encontrar un lugar en su corazón para los elementos de la vida que son más suaves, elementos que son más sabrosos, elementos que no sirven para nada. Hay una dificultad para encontrar goce, placer, tranquilidad, poder encontrar presencia en estos momentos tontos, ¿no? De alegría inútil, de que porque sí. Entonces, a las figuras de autoridad, a los padres melancólicos, hay que tener cuidado, porque los niños, por ejemplo, están hechos de alegría tonta. Ellos, ellos presentan todo el rato cosas que no sirven para nada. En un equipo, la gente va a venir con ideas que para un melancólico puede parecer tonta, puede parecer ridícula incluso. Pero hay que tener cuidado con cómo el melancólico lidia con eso. Entonces, el reto de un adulto, ¿no? De un jefe o de un padre, una madre melancólica, es saber encontrar en su corazón, en su acción, desde su misma naturaleza, sin querer cambiarse, un movimiento de envolvimiento, ¿no? De involucrar, de acogida. Es como el colérico, ser capaz de añadir algo de humedad a esa sequedad, ¿no? A esa resistencia, a esa estructura que tiene el melancólico. La naturaleza es de tierra y piedra, pero la tierra también tiene diferentes formas. La tierra se puede convertir en una arena fina, una duna de arena. Y la arena ella involucra, ella envuelve, porque tiene ahí una característica de agua. Entonces, el melancólico, así como al igual que el colérico, tiene que recordar que, pero hacerlo de una manera intelectual, ¿no? Ahí trabajada en su interior, en su forma de profundizar, de que no todos son como él y que es necesario tener espacio para otras cosas, es necesario las cosas fáciles, sencillas, de acoger, envolver, dejarse envolver. Otra forma de tierra que es un poco más maleable, por ejemplo, es la arcilla. La arcilla es tremendamente maleable, ya veremos eso en los aportes. Un melancólico él no está condenado a la falta de energía, ¿no? A esa pasividad o esa falta de implicación, tristeza o solamente a la resistencia. Él puede añadir muchas cosas a su personalidad.
Por eso es tan guay lo de la personalidad, porque la podemos complementar, podemos, como ya hemos dicho antes, invocar, ¿no? Yo a nivel personal, abro un paréntesis aquí, yo cuando noto que me estoy resistiendo mucho a dentro de una relación, ¿no? Sea cual sea la relación, cuando siento el rencor o cuando siento que algo se me está atascando a la hora de dejarlo ir, invocar el agua para que esa tierra se vuelva húmeda, ¿no? Para que esa tierra se nivele otra vez y esté como más maleable, más arcilla quizás, o invocar el aire o incluso el fuego si hace falta para transformar eso en otra cosa. Entonces el melancólico puede hacer este tipo de movimientos. El melancólico es una memoria con patas. Las impresiones externas permanecen mucho más tiempo, como hemos visto, ¿no? Cuando yo metí el dedo aquí, se quedó ahí ese dedo. Guardamos por mucho más tiempo las impresiones recibidas del entorno, tanto negativas como positivas. Ojo con las positivas. Eso se queda ahí. Qué maravilla es estar ahí procesando los impactos positivos, ¿no? De las cosas. Ojo con no poner solamente el foco en lo negativo. Pero es verdad que una persona melancólica que experimentó un trauma, ella va a mantener más vívida la reexperimentación de ese trauma. Es más fácil en un melancólico revivir el trauma. Entonces, ahí por eso hay que tener en cuenta, ¿no? Todo eso a la hora de lidiar con las personas. Pero eso también se aplica a los momentos felices, a los momentos de alegría, de gozo, de disfrute. Una fiesta, ¿no? Cuando se ríe, eso se queda ahí, qué maravilla, qué gozada. El melancólico logra dar razones para estar donde está, sea en una relación, una profesión, una religión. De hecho, él busca ese para qué, él busca, ¿no? Esa razón del por qué hacer eso. Es estable, tanto en el dolor como en el amor, tanto en la tristeza como en la alegría. Es extremadamente estable. Es la memoria del mundo, guarda las cosas, es el recuerdo de la relación, de su comunidad espiritual. Es esa persona que no se recuerda cosas de 10 años atrás, que ha hecho un procesamiento tan intenso, tan profundo, y eso se quedó ahí. Y es muy fácil, melancólico, recuperar eso en su memoria. Mientras que el colérico registra y expande, el melancólico camina guardando las cosas. Un padre melancólico, por ejemplo, logra recordar todo lo importante para la educación de su hijo. Son grandes agentes pedagógicos. Los profesores melancólicos son maravillosos porque ellos guardan en su corazón la, la naturaleza afectiva de lo que están tratando, ¿no? El melancólico lee el texto, lo siente, él siente el texto, ese texto le atraviesa, luego lo guarda y cuando lo va a transmitir, lo transmite con mucha profundidad. El estudio, el arte para los melancólicos tiene todo el sentido del mundo. Él entrega con profundidad e intensidad porque él mismo fue impactado por la sensación deseada de un texto, de una película, una conversación con alguien. Pero un melancólico, por ejemplo, que lidia con otro ser humano, necesita tener cuidado para no sobreestimar las sensaciones o los sentimientos que sienten los demás. Mientras, por ejemplo, el sanguíneo habla por hablar, el melancólico escucha y guarda. Luego él puede como sobreestimar la sensación de lo que fue contado, ¿no? Un sanguíneo, por ejemplo, cuando va a contar algo, cuenta un colérico, ¿no? Con mucha intensidad, exageración. Un melancólico que no está atento, él puede absorber aquello tal cual, con la exageración tal cual, sin hacer ese filtro, sin hacer esa depuración de la información. Ojo, y vamos a hablar más de eso adelante. El melancólico necesita sabiduría, prudencia, saber medir para poner distancia del afecto del otro, porque si no, para el melancólico se vuelve toda una gran mezcla, ¿no? Toda una gran única cosa. Estar atento porque a lo mejor eso que está escuchando no es tan grave como realmente parece ser.
Y eso en la pareja es muy importante porque los melancólicos pueden provocar grandes dramas sin necesidad, porque no han podido hacer esa separación, porque todo se ha quedado muy, ¿no? Ya veremos más detalle de eso. Entonces, para un melancólico, la relación amorosa, por ejemplo, tiene que ser un lugar de confianza, donde él pueda expresar sus afectos y todo lo que le sucede dentro. Quien está al lado de un melancólico necesita escuchar con calma, es que necesita escuchar a la manera melancólica, con atención, con calma. Si la persona actúa como un colérico, como un sanguíneo y melancólico, se va a cerrar y ya no va a hablar. Y es así, tal cual, tal cual. Si está expresando algo, lo que ya es difícil por naturaleza para un melancólico, ese movimiento de hacer ese procesamiento para luego expresarlo, eso ya supone una dificultad para él. Luego hablar eso, elaborar eso y sacar de dentro y viene un colérico y quemando un sanguíneo que pasa, el, el melancólico no va a hablar más, va a dejar de hablar, se va a cerrar. Y es así. Aquí es básicamente la historia de mi vida, chicas. Vosotras que sois melancólicas, no sé si a vosotras os ha pasado igual, pero a mí es así tal cual. No, se nota toda esa elaboración, todo ese procesamiento, todo ese trabajo de profundización y preparación para sacar afuera, separar los granitos y luego la otra persona no está con esa calma y esa tensión, uno se cierra en banda. Entonces, la persona que convive, que vive con un melancólico, necesita crear empatía y escucharla a su manera, con calma, sin contestar de inmediato, sin refutar. Es un gran reto para el sanguíneo, el colérico, porque ellos quieren dar soluciones o hablar por hablar, ¿no? Pero eso va a cerrar el melancólico. Porque, a ver, ese es un aspecto muy interesante, es así tal cual. El melancólico no quiere soluciones porque él sabe que ninguna solución puede ser relevante cuando se toma en 2 segundos de escuchar mientras él está hablando. Eso es lo primero. Entonces, él no quiere una solución instantánea, como un polvocito. Mientras está hablando, el otro escucha y ya va dando una respuesta. El melancólico no quiere eso. A ver, es melancólico. Esa persona ya tiene la solución hecha, preparada. Si está hablando es porque ya lo ha procesado tanto que ya tiene la solución. El melancólico no necesita una solución, porque el melancólico es el que comprende con profundidad. Es la persona que recibe y que crea la estructura. Si es un problema, él ya tiene la solución porque ya ha dado tantas vueltas a eso. Lo único que necesita, se está hablando, lo único que necesita es hablar para que deje de crecer dentro suyo eso, ¿no? Para acabar, si es el caso de una relación, para que eso no mine la relación, porque si no se queda ahí en procesamiento, rumiando, procesando, rumiando. Entonces está hablando es porque ya no quiere hacer eso, pero ya tiene el resultado de ese procesamiento, no quiere una solución, solo quiere hablar, es ser escuchado con tranquilidad, con calma. La solución ya está clara en su cabeza. Para un colérico eso es extremadamente difícil hacer, porque imagínate, el colérico es el que da la solución a todo, tiene una propuesta para cada coma que una persona habla. Entonces, aquí es cuando se necesita mucha humedad. Si un melancólico pide ayuda para elaborar algo, no hables de inmediato. Pregunta primero qué es lo que él ya tiene pensado. No se trata de expandir coléricos, no se trata de expandir con el melancólico, se trata de profundizar con él. Y eso
Vas a descubrir verdaderas joyas si desarrollas esa capacidad al lado de un melancólico. Flemáticos y melancólicos juntos, hay que tener cuidado con la parálisis. Y a ver, en la historia de la humanidad hubo grandes santos o personas iluminadas, intelectuales, filósofos que eran melancólicos. Un melancólico cuando se centra en un tema lo profundiza hasta que lo resuelve. Es distinto del colérico que va a la acción. El melancólico profundiza y lo resuelve desde esa profundización. Y eso se puede dar con las maravillas del ser humano, la belleza, las virtudes, estas cosas elevadas, ¿no? Esas cosas difíciles, estos bienes arduos que quiere tanto el melancólico. La vida espiritual del melancólico, o la tecnología espiritual, que es ideal para ellos. Bueno, ya vimos que quiere estructura, pero solo es posible tener estructura en el mundo supramaterial, ¿no? En ese mundo, ¿no? En ese mundo supramaterial, donde es más que lo material, porque en lo que es solamente material es difícil tener tanta estructura, porque todo se descompone, todo se rompe, todo se va terminando. Entonces el melancólico quiere vivir en el reino de la nobleza, de la justicia, todas estas cosas, ¿no? Y eso es todo un reto, como ya hemos visto, porque no expande, profundiza, tal. Entonces, de las cuatro herramientas espirituales, y vamos viendo una a una en cada temperamento, la que más se identifica con el melancólico es la presencia, es el desarrollo de la presencia y de la virtud. Puede parecer que el melancólico tiene facilidad con esa práctica, pero en realidad él también se puede perder en ella. De la misma manera que que el colérico, perdón, tiene facilidad de expandir, sacar dinero, dárselo, pero él puede no ver lo que realmente está haciendo. Entonces, el melancólico para entrar para la vida espiritual por las puertas de la virtud o por las puertas de la presencia es lo que realmente es natural para ello, porque tiene que ver con ese orden, ¿no? Las virtudes, templanza, justicia, prudencia, todo eso. Para la mayoría de la gente eso no es ni una facilidad ni una lucha, pero para los melancólicos sí que es. Entonces es muy beneficioso, es buenísimo, es ideal que un melancólico todos los días practique el ejercicio de la presencia. ¿Por qué? Porque estamos siempre comiendo nuestro coco, porque estamos siempre ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Entonces, la presencia, ¿qué es la presencia? Es cuando salir, mirar la naturaleza, declarar que el árbol es, estar delante de un árbol, delante de una montaña y declarar que esa montaña es, declarar que ese árbol es. Nada más poner los pies fuera de la cama, decir, estoy presente, estoy en mi cuerpo, estoy presente. Esto es fundamental. Eso le da al melancólico la fuerza y esa expansión que le falta naturalmente. Le da una solidez de acción que no tiene naturalmente. ¿No? Ya hemos visto que el melancólico es como no va a la acción, es impasivo, no se implica. Entonces la presencia le confiere, le regala esa solidez en la acción. Y es así tal cual. El foco de sus acciones para estabilizar la desarmonía es justamente el ejercicio de la presencia, la presencia. Estoy en acción, estoy presente en mis acciones. Eso armoniza inmediatamente todo, porque no estoy aquí dando vueltas y vueltas y vueltas a un millón de cosas distintas. Observación, todo eso que hablamos mucho aquí.
observación, mindfulness, que eso nos sirve a todas, ¿eh? A todos los temperamentos. Eso es para todo el mundo. Pero al melancólico es especialmente beneficioso. Observación, mindfulness, presencia corporal por la mañana, sentir que estás viva. En eso él encuentra un movimiento que no es natural suyo y ahí se armoniza. En su alma, en el alma del melancólico, existe una tendencia irascible, que hemos visto, y eso lleva a una contracción, lo que no es bueno ni malo. Pero cuando dice algo, cuando un melancólico habla, él tiene la certeza, él sabe lo que está hablando, porque lo recuerda perfectamente. Aunque no sepa explicarlo bien, porque le cuesta elaborar las cosas a veces, pero él lo ha procesado tan profundamente. A ver, en realidad, independiente del temperamento, necesitamos honrar esa dignidad humana, eso que es parte de nuestra dignidad, ¿no? Eso que es parte de lo que nos va a conducir hasta nuestra causa final. Honrar la naturaleza con la que hemos sido creadas. Es tu molde inicial, mi molde inicial, y alrededor de esto voy construyendo capas y expandiendo, incluso de forma espiralada hacia arriba, esa expansión se va dando. A ver, los melancólicos tienen esa estructura de la tierra, ¿no? Tienen todo eso muy bien estructurado, pero también son seres humanos. También hay un corazón que es inestable, que está ahí pulsante, ¿no? Que está ahí latiendo, tiene un movimiento, tiene oscilaciones, también tiene fragmentos. Y desde ese lugar, por eso también, ¿no? Los temperamentos más fríos, flemático y melancólico, desean a veces tener algo de más de calor, de poder expandir más, porque la vida tiene ese principio de movimiento, ¿no? Que estos dos temperamentos no lo tienen tanto por naturaleza. A ver, por la frialdad, ¿no? Por ser frío, el melancólico, él no tiene la velocidad del colérico, eso ya está claro, ya lo hemos hablado. Por lo que para que él pueda llegar de verdad hasta el fondo, ¿no? Hasta el final de la cueva va a tardar más. La piedra es difícil de penetrar, ¿no? Entonces, ese temperamento está en una constante dualidad entre la oscilación natural del ser humano y la estructura pesada, dura y seca de la tierra. O sea, entre querer, ¿no? El movimiento natural de la vida, de expansión, y esa estructura pesada de la tierra. Y ahí puede ser malinterpretado porque el melancólico vive en un mundo que es solamente suyo. Es un temperamento que tiene correlación con un elemento muy distinto de la naturaleza, es muy distinta a la naturaleza humana, porque el humano no es estable, pero la tierra sí que lo es. Entonces, fijaros, ¿no? Por eso que no necesitamos hablar mucho, tenemos un mundo interno muy rico, muy distinto de los otros temperamentos. Entonces, el melancólico necesita construir esa estructura en su vida, pero sin volverse demasiado rígido, porque puede ser una persona demasiado rígida o demasiado cautelosa, que bloquea las acciones, que siente demasiado peso en sus hombros. Él se puede perder en pensamientos y ponderaciones y, ay, madre mía, necesito pensar, necesito ponderar, déjame hasta las últimas consecuencias, hasta poder llegar a una acción, a una decisión, ¿no? Ya tarda. Si se bloquea, se queda ahí eternamente y puede nunca llegar a la acción. Ese es el peligro del melancólico, ¿no? Tiene la tendencia a ser demasiado responsable. Y eso lo escuché una vez de mis guías, de mis maestros, que las cosas no tienen que ser así tan serias, porque para el melancólico todo es muy serio. Entonces, por esa
esa carga de responsabilidad y no logra actuar, se ve como encarcelado en la necesidad de llegar a una perfección, a llegar, tiene una tendencia al perfeccionismo improductivo. Entonces es guay que los melancólicos puedan aprender de los sanguíneos, que es su opuesto, que pueda aprender de su espontaneidad, tener menos miedo a la espontaneidad, que es una característica de la vida misma. Es como que todo marca demasiado la tierra, todo es muy importancia, todo tiene mucha importancia, tiene mucha carga de importancia. Entonces, el melancólico puede volverse demasiado frío y no actuar. A eso es un peligro. ¿Y cuántos años, no? A veces el melancólico tiene algo tan bonito que compartir con el mundo no lo hace por eso. Entonces, melancólico, melancólica, dejar de hacer todas las ponderaciones de la historia de la humanidad, dejar de comer tanto el coco y vamos a la acción, ya se va dando, se va dando. En esa búsqueda por el tesoro del melancólico, ¿no? A veces hace falta crear algunos atajos, saber el camino del mapa, pero también añadir humedad a eso, espontaneidad a la vida. Hay que saber balancear las circunstancias, es toda esa gravedad, ¿no? Toda esa densidad que tiene. Y añadir ligereza, ser un poco más leve, ligero. El sanguíneo es el opuesto del melancólico, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces, un melancólico puede beneficiarse mucho de estar al lado de un sanguíneo desde ese lugar de conciencia. Yo por lo menos lo disfruto como una nena cuando estoy con un sanguíneo. Es como, ah, es un bálsamo, es un descanso literal para un melancólico porque están opuesto, están así, todo es, ¿no? Ligero. Es como, qué maravilla, eso es una, para mí es una fiesta, es una gozada. Entonces, aprovecha, ¿no? Si eres melancólica y tienes un sanguíneo en tu vida, pues mirar con estos ojos, porque también es verdad que un sanguíneo puede volver un melancólico loco. Pero bueno, si lo miras con estos ojos de la conciencia, va a ser como, mira qué guay, cuando ya has soltado mucho el control y todo eso, ¿no? Entonces, la presencia es fundamental. El sanguíneo invita a eso, a mirar las cosas, ¿no? A estar, ay, mira una flor, mira un pájaro, mira esa tarta, mira aquello. El sanguíneo hace eso todo el rato, entonces te invita a la presencia, ¿no? A la cosa del momento. Muy bien. Ah, y muy importante, cuidado con el rencor, melancólicos y melancólicas. Cuidado con no perderse en los rencores porque todo, no, todo marca el melancólico demasiado, ¿no? Entonces eso puede realmente hacer con que se vuelva rencoroso. Y eso, una persona rencorosa es súper difícil de convivir. Te molesta todo el rato y vuelve a sacar el tema una y otra y otra y otra vez, ¿no? Todo echa en la cara de la otra persona. Entonces, si tú eres así o si convives con un melancólico que es así, primero, demostrarle entendimiento, acogerlo con humildad, con una seguridad en sus bases sólidas. Pero ojo, si eres melancólica, de no entrar en eso. Aportes. Vamos a los aportes o los subtipos, perdón, de los melancólicos. Recordamos que son los estados que el elemento tierra puede tomar, lo que se refleja en la psique y en las acciones. Esos son los aportes. Un elemento puede tener diferentes estados y eso lo vemos reflejado en la psique. La tierra no cambia mucho porque tiene esa característica muy estructurada. La tierra es más inmutable, entonces no va a haber muchos cambios. Bueno, hemos hablado hasta ahora de la tierra típica, ¿no? Que es el frío que predomina sobre el seco. Es todo lo que ya hemos descrito. Tiene estabilidad, estructura y es una tierra
que no profundiza interiorizando, sino que profundiza recogiendo, acumulando. Ese es un matiz curioso delante de los otros dos aportes. Entonces, aquí puede haber una tendencia también a, como resultado de eso, a querer retener las cosas materiales, ser muy apegado a las cosas materiales. Entonces, por ejemplo, si son niños o niños que sienten dificultad a la hora de donar juguetes o regalar cosas, pero si eso se usa bien, son personas que son más seguras, que tienen una buena organización y son más precavidas, ¿no? Toman más precauciones también. Por el elemento seco, ella ya ha visto esa separación de lo que es importante y organizar. Entonces, ella tiene una tendencia de acumular lo que realmente es importante, ¿no? Tiene una tendencia de acumular cosas materiales, pero va a acumular lo que es más importante. Aquí hace falta una práctica del desapego, ¿no? Actos de donación, actos de, no me gusta la palabra sacrificio, pero elegir una cosa y dejar ir la otra. En mi casa, por ejemplo, cada vez que compro algo nuevo, una ropa entra en nuevo y sale algo viejo. Entonces, ese tipo de movimientos son muy beneficiosos, ¿no? Para ese tipo de personas. Son más cordiales, diplomáticas, tranquilas, sobre todo cuando el ambiente material está organizado, ordenado. Son muy fáciles de tratar porque no tienen la sequedad que hace que el tema sea melancólico, aburrido, irritante, ¿no? La persona que es tierra sí se llama un poco más cordial, social, pero no profundiza mucho en las relaciones humanas, ¿eh? Son diplomatas, pero eso, sin profundizar demasiado. Ella es capaz de mantener un equilibrio, puede ser una persona que hace bien, por ejemplo, mediaciones. La tensión en ese temperamento es menos evidente. Tierra, tierra. ¿Sí? Bien, vamos a dar segundo aporte, la arcilla, o también podemos llamarlo abono, ¿no? Eso que ponemos en la tierra que está más húmeda, pero arcilla es con el frío predomina sobre el seco, pero con un aporte húmedo. Ese, si vamos ahí al diagrama que habéis visto, ese es el aporte que está más cerquita del flemático. Entonces, es más húmedo. Esa persona pasa mucho tiempo germinando una idea, un principio. Es como la tierra con el agua y el aire, donde la tierra siembra la planta, la semilla para que pueda germinar, ¿no? Es esa preparación ahí un poco. Entonces aquí, además de la tendencia a la acumulación que tiene la tierra, de acumular, también hay una adherencia. Entonces, la tierra mojada, todo se queda un poco pegada en ella. Entonces, la capacidad de tomar lo acumulado, tanto de relaciones como de cosas materiales, y tiene una tendencia a profundizar en ellas. Ella acumula, como se apega, ¿no? A eso, tiene una adherencia y profundiza en ellas. Entonces, aquí eso puede dar un gran sentido de ambición porque tienen la capacidad y la tendencia de acumular y organizar, pero también encontrando sentido de las cosas, ¿no? Es tierra fértil, es tierra mojada o es arcilla donde se puede crear algo de eso. Entonces esa persona observa la relación que estas cosas pueden tener con él mismo o con los demás. Es una ambición que no es financiera y profesional, es una ambición hacia la vida. Es casi como si quisieran ser de otro temperamento, es casi como si quisiera ser flemático, parecerse con el agua, pero siempre va a tener prevalencia el elemento seco en su capacidad de comprensión del mundo y de entrega. Entonces, son personas que son claramente tierra, claramente, ¿no? Melancólico tierra, pero con una ambición de querer hacer, de querer comprender y manipular, pero terminan fracasando porque
está el elemento seco, no van a sostenerse en la humedad. No sé si me estáis entendiendo aquí. Y ese movimiento, ¿no? De querer, yo voy, estoy como esa humedad que me deja germinar, que me deja pegar y yo puedo, ¿no? Ir a esa, más allá de lo material, de solo la tierra, pero vuelvo a lo seco. Entonces, eso puede generar frustración. No tiene tanta habilidad de convivencia o habilidad social porque no tiene esa humedad característica del elemento agua, pero ella puede aprender, ¿no? Ella coge la humedad que llega del flemático ahí de lado y puede incluso convertirse en una persona pegajosa, como la arcilla misma, ¿no? Puede tener ese apego a las personas, porque los flemáticos, el agua es muy de relaciones sociales. Entonces es un melancólico con una aspiración a tener grandes habilidades sociales y ahí puede querer como agarrar, apegarse, ¿no? Es como se apega a las personas. Puede y como no tiene expansión, puede apegarse a la gente y acabar siendo un poco pesado. Se vuelve materialista con la relación, ¿no? Con las personas, muy posesivo, porque tiene un poco esa capacidad de involucrar, pero él quiere poner esa persona que está involucrando dentro de su estructura, quiere encuadrarla en un lugar de su vida. Entonces eso puede ser muy agobiante para esa otra persona. Ellos creen que tienen una capacidad de involucrar, pero no la tienen tanto como se creen, ¿no? Cogen la humedad, la utilizan de una manera muy estructurada. Entonces, un poco como que se quita la libertad de la otra persona. Eso se ve mucho en la adolescencia. Esos niños que siempre han sido muy secos, distantes, y de repente empiezan a ver que les gustaría ser más líder, que a lo mejor ellos pueden, que quizás pueden comprender la gente, ¿no? Ser ese que es el que hace la mediación. Cuando entra en la adolescencia empieza a cambiar de actitud y empiezan a mostrarse de otra manera en el grupo de amigos, a querer ser el que es el confidente, el consejero, esa persona que levanta el ánimo del grupo o la que lleva el grupo a descubrir nuevas oportunidades, nuevas travesuras, ¿no? Son traviesos. Esas personas, las personas melancólicas con ese aporte, necesitan estar muy bien guiadas porque pueden llevar ese componente de insatisfacción dentro de sí para siempre. Porque aunque se creen que pueden hacer otros, siempre va a estar el componente seco, porque no son flemáticas. Los flemáticos sí que tienen esa capacidad de entender muy bien la gente, las limitaciones de las relaciones. Son peces en el agua. Los melancólicos, con el aporte húmedo, ellos piensan que las relaciones humanas son más de lo que realmente son y apuestan más por lo que pueden dar a las relaciones humanas, ¿no? Sus apuestas son más grandes de lo que ellos realmente pueden, su capacidad de dar, porque de nuevo va a venir la sequedad y se va a querer mojar todo lo que quiera, pero vuelve a lo seco. Y ahí lo que sucede es que esa persona con ese aporte coge las relaciones humanas, las convierte en cosas, porque tienen la estructura material, la estructura de la tierra, de la estructura, ¿no? Esa estructura misma de la tierra. Entonces, quiere entrar en el mundo del flemático, donde es agua, coger las relaciones humanas y tratarlas como cosas que se tienen que acumular. Ojo. Y ahí viene esa cosa de que me creo que puedo ser líder. El melancólico puede ser líder. Todos los temperamentos pueden ser buenos líderes. Y un melancólico puede ser un muy buen líder, pero si es consciente, está trabajado. Esa es la tendencia negativa de ese aporte, ¿no? De querer acumular las personas como si fueran cosas. Quieren acumular, fijaros eso, ¿eh? Quieren acumular su presencia en la vida de los demás. Son personas que desean habilidades humanas, pero que al final fracasan en ellas.
Entonces eso puede, ¿no? Un joven que no es muy guiado, una persona con ese aporte que no es bien guiado, se puede convertir en un adulto que sufre mucho por eso. No hay que ayudarles a entender que los demás no son cosas para poseer, que todo ese deseo de posesión, de estructura, de orden, que es mejor que le enfoque en los emprendimientos materiales realmente, poner su energía en dirigir una empresa, sacar adelante económicamente a su familia, no querer poseer las personas, las relaciones. Entonces va a ser un excelente melancólico con aporte húmedo, una arcilla, una excelente arcilla, ¿no? Es solo imaginar la arcilla, no pretender. La arcilla quiere que no, la persona que lo está manejando se quede ahí con sus manos todo el rato. Y ella quiere estar en las manos y quiere que la persona se quede con las manos ahí en ella. Podemos verlo así, pero es mucho mejor si esa persona enfoca y que ese movimiento la va a llevar a ser algo materialmente, ¿no? Esa arcilla va a ser una olla, un pote, algo material, un emprendimiento material que va a tener un propósito y que va a mejorar su vida, la vida de las personas a su alrededor. Entonces sí va a tener más éxito. Muy bien. Vamos al último aporte de los melancólicos, que es la piedra, seco que predomina sobre frío. Piedra, seca, fría. Aquí estamos un poquito, ¿no? Si vas al diagrama, es el que más se acerca al colérico. Entonces recibe ahí algo del fuego, del calor del verano, ¿no? Que viene de la estación del verano, que es el colérico. Es todavía seca, entonces puede ser una persona extremadamente cabezota, ¿no? La piedra es más caliente que la tierra. Entonces es un melancólico casi colérico. Y de ahí que muchos melancólicos, ojo, se puede confundir con coléricos, pero no lo son, son piedra, con ese un poco más de calor. Y por ese calor pueden ser personas que se vuelven más explosivas. ¿Os acuerdas del chispa, del colérico? Entonces, no es lo mismo porque sigue siendo melancólico, pero tiene algunas características parecidas. Se pueden volver personas expansivas, pero muy secas, sin tacto. Es el opuesto de la humedad. Imagina, es un seco, ¿no? Un frío seco con aporte de calor. Entonces, tacto cero si no está bien educada, ¿no? Eh, Porque ella no va a saber expandir, aunque va a tener un poco más de esa capacidad expansiva, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, no, si pensamos ahí, sería casi como un terremoto. Se expande y se contrae a la vez. De forma positiva es guay porque crea montañas preciosas, islas lindas, pero si no, ojo, ¿no? La cantidad de víctimas que pueden caer de ese terremoto. Hay que tener cuidado con las explosiones. Y es un dato curioso, es que los flemáticos tienen miedo a, a ese temperamento, a ese melancólico con aporte caliente, ¿no? De que es el piedra, porque tienen una sequedad muy intensa y no te exponen la cuestión. No son como los coléricos, ¿no? Que hablan y dicen lo que sienten sin exponer a la otra persona. Es aquí, el piedra te va a exponer a ti, porque no tiene tacto. Ellos van a dar vueltas, están ahí como un melancólico, porque son melancólicos, van a dar muchas vueltas a la cabeza, pero de repente estalla y viene la explosión y saca el terremoto y se lo pone y expone todo el mundo y puede ser muy dramático todo. Ese no profundiza tanto, sino que va más hacia la separación, más hacia lo analítico. Es como si fuera una espada tensa que corta, ¿no? Compara, va a ser más meticuloso, más irritante, porque quiere lo correcto, extremadamente meticuloso. Él ha desglosado analíticamente cómo funciona el mundo y quiere que cada cosa esté en su sitio. Tiene una tendencia a ver el mundo de una manera más estrecha, que las cosas
solamente por su utilidad, ¿no? Y eso, ojo, que eso puede ser peligrosillo. Va a tener una tendencia a proclamar una verdad sobre las cosas. Si funciona bien, se queda, y si no funciona, se pira. De manera positiva, va a ser más eficaz, más resolutivo, más técnico, analítico, más realista. Bien, a ver, los melancólicos son profundos, somos piedras preciosas, diamantes para ser moldeados. Tienen una base muy fuerte que son muy difíciles de ser destruidas, estas bases. Como hablamos antes, si hay paciencia para hacer el agujero y adentrar y profundizar, hay un brillo tremendo que se puede encontrar dentro de esa cueva. Y entonces ese melancólico se vuelve una persona increíble, pero un melancólico que siente que no es escuchado puede ser muy irritable, ¿no? Dentro de esa maravilla que es el melancólico. Ojo con eso, ojo con eso, que no todo el mundo tiene esa paciencia, ¿no? De escuchar con la calma del melancólico. Podemos buscar formas de hacerse oír, escuchar, momentos, diferentes formas, si sentimos que no estamos siendo escuchados. El vicio capital o el pecado capital del melancólico es la envidia, pero no de lo que la otra persona tiene, pero la envidia es que él no quiere que la otra persona alcance la profundidad que él aún no ha alcanzado. Ojo en eso. Eso tiene mucho que ver a veces con conocimiento, con habilidades, ¿no? Con esa profundización, esa sabiduría. Esa es la envidia del melancólico. Y la virtud opuesta a eso, a esa envidia, es justamente la benevolencia, o sea, es entregar o desear al otro lo que yo tampoco tengo todavía. Un buen melancólico es aquel que quiere que todos alcancen bienes arduos y eternos. Esto vuelve mejor el melancólico. Enseñar a las personas, indicar el camino. Entonces hace falta, es importante añadir ese elemento de calor, de humedad. Y otra curiosidad, otro aspecto curioso es que el melancólico necesita tiempo de soledad, necesita cueva. Bien. ¿Cómo motivar? ¿Cómo se motiva a un melancólico? Bueno, vamos a ello. El frío característico del melancólico lo hace concentrarse. Las impresiones que recibe del mundo va formando un universo afectivo muy sólido, muy rico, con mucho carácter. Entonces, por esa característica fría y seca, él tiene la tendencia de tener en cuenta todos los detalles. Diferente del colérico que está en la acción, el melancólico está procesando los detalles. Él tierra, baja recogiendo la información y va teniendo en cuenta todos los datos, detalles antes de partir a la acción. Eso lo tenemos claro ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos pensar que un melancólico puede ser perfecto para tomar decisiones, pero eso no es así, porque si necesita hacer algo, lo va a considerar a muy largo, ¿no? Y tenido antes de actuar. La ventaja es que casi nunca va a actuar con imprudencia, porque no ignora voluntariamente un detalle antes de la acción. El problema es que en el gran tejido de la vida, de la realidad, está formado por cosas necesarias y cosas accidentales. Y eso es una cosa interesante que tiene que ver con el motor de motivación del melancólico. En la vida hay cosas que realmente deberían ser así y cosas que no tienen por qué ser así, pero que ocurren de la misma manera. Esa es la composición de la realidad. El mundo de lo necesario es el mundo de la lógica, es el mundo del libro de la física,
las cosas que deberían ser así y así son. Pero también está el otro lado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Imagina, yo estoy aquí en Brasil. Imagínate en una favela, por ejemplo, un disparo, un tiro, una bala, no sé si se llama bala en español, un proyectil, ¿no? Esa cosita que entre las personas, perdida por un tiroteo. Hay una ley de la física, de la termodinámica, que hace que esa bala salga disparada del arma. Pero no es necesario que esa persona esté exactamente en ese momento pasando por la calle cuando esa bala está viajando en la ley de la física y al final esa persona es alcanzada por la bala. ¿Me entendés lo que quiero decir? La física dice que la bala va a salir, pero la casualidad dice que alguien va a pasar exactamente en ese momento y llevar esa bala y quizás perder su vida por eso. Necesidad y oportunidad. La mente del melancólico tiene una gran dificultad para tomar lo necesario de las cosas, para entender lo necesario de las cosas. Por la característica de contracción, el melancólico no mira solamente lo necesario, él lo mira todo, mira la realidad como un todo. Entonces, tomar una decisión termina siendo como un sufrimiento, porque es muy difícil para el melancólico separar lo que es importante de lo que no es. Para él todo es importante. No puede separar lo que sucede todo el tiempo de lo que sucede casualmente. Entonces se hace muy difícil la toma de decisiones, porque una vez aquí, él absorbe todos los fenómenos sin poder separarlo tan rápido. La tierra, cuando algo cae sobre la tierra, ella no separa las cosas, como hace el fuego, por ejemplo, que el fuego separa los agentes químicos, ¿no? Las sustancias. El fuego separa el agua de la masa, el oro se purifica en el fuego. La tierra lo absorbe todo. Cuando el agua está quieta, ella también separa. El aire ni siquiera se mezcla, si hablamos de los sanguíneos aquí. Entonces, por eso es muy difícil para el melancólico deshacer el nudo entre la necesidad y el azar. Por ejemplo, ¿no? Una persona quizás está hablando de una manera muy irritable, muy agitada, pero quizás porque tenía hambre. Esa persona tiene hambre, entonces, ¿no? Como pasa con mucha gente cuando tiene hambre. Irritada, habla de una manera cargada de casualidad, porque es casualidad que tiene hambre. Pero bueno, tenía cierta razón. El melancólico cuando recibe eso, recibe todo con la misma potencia. El contenido de lo que esa persona está hablando y la forma como esa persona está hablando le llega con la misma potencia. Ojo eso, que eso es importante. De la misma manera que la tierra lo absorbe todo. Cuando eso llega al melancólico, llega como una masa mezclada en la afectividad y en la inteligencia. Y va a tener mucho trabajo en depurar eso y analizar eso. Es como sacar brillantina, ¿no? Brille, brille de la tierra. Imagínate aquí, si yo echo aquí una bolsita de glitter, de brille, brille. ¿Cómo voy a ser capaz de separar los granos de la tierra de los granos del glitter? Me va a costar una vida. Eso es lo que pasa con los melancólicos. Por eso es muy difícil para un melancólico tomar una decisión rápida o tener una reacción rápida. Y aquí está el problema en la motivación de un melancólico. No se motiva rápido y tampoco va a actuar rápido. Entonces, las otras personas, sobre todo cuando hablamos de niños, hay que tener en cuenta eso. Hay que prestar atención que eso va a ser así, que la toma de decisiones va a ser lenta y que va a ser muy detallista, porque todo acaba perturbando
el melancólico, y puede caer en la bolsa de las incertidumbres. Porque si no podemos mostrarle a nuestro hijo o esposo o esposa melancólica lo que es necesario y lo que es accidental, él va a caer en un estado de incertidumbre. Entonces a un niño, por ejemplo, melancólico, hay que enseñarle a hacer la depuración. El niño melancólico empieza muy bien, pero es después cuando surge el problema. Al principio él va absorbiendo el mundo y actuando sobre la estructura de la realidad, pero llega un momento que esa estructura se vuelve demasiado pesada y ahí es cuando acaba hundiéndose, es cuando esa persona puede realmente volverse triste porque no ha podido separar las cosas, no ha sabido hacer la depuración. Entonces todo es como una masa que se va haciendo pesada. Entonces es en el caso de un niño, por ejemplo, incluso un adulto melancólico en algo muy nuevo para él, es necesario sentar al lado de ese niño y la acción educativa no debe ser lúdica como se hace con los sanguíneos. El niño sanguíneo separa todo, es como, porque es aire, ¿no? Es todo como un revoltijo. Entonces sí hay que actuar de manera lúdica para que la información se retenga, que tenga consistencia. En el caso del melancólico, lo lúdico le puede confundir. Incluso un cuento, una historia a un niño melancólico, como pesa mucho porque no sabe hacer la depuración, puede entristecer su corazoncito. Los niños melancólicos no pueden ver ciertas películas ni escuchar ciertas historias. Ellos lloran mucho porque no pueden separar que es solo una historia, que no es una realidad. Por supuesto, esta es normalmente la naturaleza de un niño, pero el melancólico sobre todo, ¿no? Los niños tienen ya esa, actúan así, pero el melancólico es más. No tiene la capacidad, él lo absorbe todo, no separa lo necesario, lo que sucede de lo que es abstracto, de lo que es casual. Entonces, una gran ayuda que podemos ofrecer es separar lo necesario de lo que no es. Experiencias físicas sencillas, ojo con eso, como simplemente como llenar la copa y rebosar la copa, son muy útiles. Granos de arroz en una olla, de una olla a la otra. Ellos se benefician mucho de ese tipo de experiencia, no en lo que es físico, en lo que es material, para entender qué tipo de estructura seguir. Ellos se benefician mucho cuando entienden que hay una necesidad física en el mundo, que ciertas cosas siempre suceden de la misma manera. Es importante para ellos esa estructura, porque ellos obedecen mejor a la estructura y eso les calma, les tranquiliza, les da paz, saber que ciertas cosas siempre son así. Entonces, no mezclar la necesidad con la casualidad, dibujar la línea que no marcar bien cada elemento. Ejercicios de física son importantes para ellos. Es importante ayudarles a marcar metas importantes y necesarias, porque como él absorbe todo, necesita entender que no tiene que hacerse todo al mismo tiempo. Es muy importante estar a su lado, hablando con calma, mostrándole la importancia de algo que tiene que hacer y ayudándole a empezar a hacerlo. Ojo con eso, pero melancólico está bien cuando tomamos algunas decisiones por él, desde la acción de confianza en su capacidad, por supuesto, de hablar en primera persona, pero se ayuda mucho a un melancólico cuando le ayudamos a iniciar sus acciones, cuando damos el primer empujoncito y luego él va como una máquina. Por ejemplo, ¿no? En los niños, ordenar la cama, el cajón. Él puede hacerlo solo, pero es importante que él sepa que estamos a su lado, asegurándonos de que esto es lo importante que hay que hacer ahora. Es diferente del colérico. El colérico le damos el desafío y él va. El melancólico no es bueno con desafíos, no desafiarlo.
porque eso va a provocar mucha ansiedad. Cuando desafiamos un melancólico, le arrojamos un elemento más de incertidumbre, le metemos ahí más duda. Es como meter más glitter, más brilli brilli a la tierra. No es bienvenido a un melancólico el desafío. No se va a motivar con desafíos. Se va a motivar cuando estamos a su lado, marcando lo que es importante y necesario de lo que no es, marcando lo que debe ser el centro de su trabajo. A ver, melancólicas, ¿cuántas no nos sentimos identificadas con eso, incluso en nuestra vida adulta? ¿Cuántas veces una mentoría, no, una terapia o, ahora el yo profundo, que necesario es para que es aquí, ahora aquí, ahora aquí? Y luego vamos como unas máquinas. Un ejemplo muy así sencillo con un niño, por ejemplo, pequeñito de 4 años, un melancólico, ya sabe comer, ya, pero él quiere saber cuál es el principio estructural de lo que sucede a su alrededor. Entonces, aunque tenga 4 años, quizás él va a pedir que tú le des la comida, pero una vez que el adulto le da las primeras cucharadas, le estamos comunicando que esa es la estructura importante de este momento. Entonces, él va solo, se siente confiado, tranquilo, en paz, sabiendo que ese es el acto correcto y más importante del momento. Esa es la potencia del momento. Para ¿no? Las personas con posición superiores, padres, jefes, es muy malo para el melancólico si somos las figuras de autoridad, si son demasiado controladores o demasiado protectores, porque entonces les quitamos la capacidad de actuar por sí mismos, le quitamos su autonomía. Una cosa es ayudarles a empezar, a comenzar, pero otra cosa es hacer todo por ellos o quitar de ellos, ¿no? Lo que tienen que hacer. En cambio, como el melancólico se concentra y cristaliza, si es bien educado, si tiene una buena familia, ¿no? O si el ambiente de trabajo beneficia eso, logra con mucha precisión y muchas veces tener ideales muy nobles y superiores. Ese es lo más positivo del melancólico. A medida que se va concentrando y cristalizando, logra formar ese universo profundo, rico, grande dentro de sí mismo y consigue ser esa persona que realmente se preocupa por el bien del otro. Siempre es bueno tener un melancólico cerca, precisamente por esa capacidad de cristalización y profundidad, como ya hemos hablado, ¿no? Porque además también está orientado al análisis. Aunque ese análisis lleva tiempo, lleva su tiempo, hasta que logra deshacer todos los nudos de la realidad y orientarse en el mundo, pero está orientado a ello. Aquí hay una cosa que es importante, ¿no? Hay un gran desafío cuando se está educando a un niño melancólico, cuando se vive con un adulto melancólico, que es no provocarles más demasiada ansiedad. Ellos se vuelven ansiosos interiormente, o sea, pueden tener estados de ansiedad generalizada, porque para ellos el mundo se puede convertir en un lugar hostil, un lugar donde no pueden penetrar con precisión y entender lo que está pasando, recordar el proceso de depuración. Entonces, no hay nada que hace una persona más ansiosa que no entender lo que está pasando. Y ahí yo os puedo decir por la experiencia, porque he trabajado con sordos por muchos años mientras vivía en Brasil, y no entender es un estado de ansiedad constante. Entonces, añadirles eso a los melancólicos es peor. La comprensión para ellos es lenta, entonces con calma, ¿no? También evitar el pesimismo delante de un melancólico, porque estamos hablando de su forma de orientación en el mundo. Ya el procesamiento ya es lento, difícil, tarda, muy profundo, muy detallado. Si encima añadimos pesimismo, imagínate, ¿no? Entonces, se ayuda a una persona, se motiva a un melancólico cuando se le dice lo importante que esa persona es
para ese entorno, ¿no? Para esa familia, en el caso de los niños sobre todo. El confort afectivo y emocional es fundamental para los melancólicos, fundamental. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad en un niño melancólico, ¿no? La falta de la falta de paciencia en el ambiente donde está, eso puede provocar una situación mucho peor, muchísimo peor, porque el melancólico lo vive así, ¿no? Yo estoy sintiendo este dolor dentro de mí y no puedo distinguir qué es necesidad, qué es casualidad, así que a lo mejor ese dolor se va a quedar aquí para siempre. Así ve la vida el melancólico, así vive la vida el melancólico. Cuando otras personas entran e invalidan su dolor, él se siente completamente desconectado de la otra persona. Y, y si hacemos eso con un melancólico, realmente, de hecho, estamos desconectados de su universo interior, porque no entendemos cómo él funciona. Y se desconecta, se aleja, se vuelve desconfiado se aleja cada vez más y se va volviendo, un niño, por ejemplo, volviéndose cada vez menos obediente, se vuelve distante, como si fuera un extraño en la casa. Entonces, cuando un niño melancólico presenta un dolor, hay que validar su dolor y no hay que preocuparse de pensar, si yo le valido el dolor, él se va a creer que la vida es sufrimiento, solo sufrimiento, se va a volver como, ¿no? Débil, blando. No, al revés. Cuando validas el sufrimiento de una persona melancólica, ella conecta contigo. Ella siente que alguien lo está comprendiendo. Eso genera simpatía. Valida su sufrimiento, pero a la vez ya intenta sacarlo de ese lugar, mostrándole que eso va a pasar, ¿no? En el caso del niño, si tiene dolor de tripilla, por ejemplo, ¿no? Yo sé que estás con eso ahora, yo sé que ahora te está doliendo, pero se va a pasar. Parece tan tonto pero para un niño melancólico eso es como una otra motivación para un melancólico, forma de motivar es la capacidad de adelantarse a lo que va a suceder, ver los posibles retos, entonces eso hace con que se acalme. En el caso de una familia, por ejemplo, es ver, los adultos ya deberíamos hacerlo eso, ¿no? De forma autónoma, pero los niños de ver que posibles problemas con los padres lo están haciendo y pidiendo que lo haga, entonces eso lo tranquiliza, lo motiva a actuar y ve que los padres ya se están movilizando, ¿no? Entonces eso les calma. Bueno, chicos, habéis visto que el melancólico es complejo, tiene muchos matices, muchos detalles, pero ese ha sido nuestro temperamento melancólico.